Muy buenas tardes. Les damos hoy la bienvenida, después de este fin de semana largo, am, para escuchar hoy y compartir con el profesor y doctor Isaac Naon Serfati una, una conferencia muy interesante que vamos ahora a leerles de qué se trata como introducción y que vamos a invitarlos ya desde ahora, también a una segunda presentación del profesor Serfati, que va a ser presencial y también a través de Zoom, es decir, con la modalidad híbrida, el jueves 2 de noviembre, en nuestra sala de estudios de hermenéutica, ahí donde se encuentra, que ustedes ven que está Diego Sánchez, donde dice Centro Hermenéutica, que es nuestra sala de estudios de investigación ahí en el campus de Miguelete. Entonces, inauguramos esta tarde de hoy, en primer lugar, como siempre, dándote las gracias, Isaac, por haber hecho el doble esfuerzo, por haber, es decir, una vez pasadas las dos presentaciones, diremos haber hecho el enorme esfuerzo de ofrecernos dos de tus trabajos tan valiosos y tan actuales. ¿Sí? Cuando empezamos a conversar, uno de los aspectos que más nos resultaron inquietantes, interesantes desde el Centro de Estudios de Hermenéutica, fue justamente esta vinculación que tienen tus estudios con el mundo en el que estamos actualmente viviendo y con temas tan fundamentales y tan a veces acuciantes de nuestra vida cotidiana. Entonces queremos agradecerte que te hayas tomado este tiempo, sabemos que tenés muchísima actividad y bueno, y sin embargo te hiciste de dos tardes para compartir con nosotros. Como siempre, también agradecemos a quienes estén con nosotros en este momento y les invitamos a luego compartir esta presentación a través de nuestro canal de YouTube, que está ahora en este momento grabándose esto mismo. Si te parece bien, Isaac, entonces te presento y presento muy brevemente sobre lo que vamos a conversar hoy y ya después te paso la palabra. Isaac Naon Serfati es profesor, escritor y consultor en comunicación organizacional con amplia experiencia en el sector de la salud, la gestión de crisis y la responsabilidad social empresarial. Ha desarrollado un enfoque no estratégico de la comunicación, con particular énfasis en la generación de valores compartidos. También estudia la llamada comunicación sensible para comprender el papel de los sentidos en nuestra forma de comprender el mundo e interactuar con otros seres. Es decir, desde nuestro centro pura hermenéutica, lo que ustedes saben, sin duda. Su más reciente libro, Strategic Communication and Deformative Transparency, Persuasion in Politics, Propaganda and Public Health, que se publicó en el 2019, estudia el fenómeno de la transparencia grotesca en la política, la propaganda terrorista y la salud pública. Fue director de la práctica de salud para Latinoamérica en Boston Master. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa. Y como les mencionaba recién, el tema del cual, o sobre el cual nos va a transmitir algo Isaac, es esperen un momentito, perdón. Ya como lo vieron en la invitación, es un tema que el título llama mucho la atención. Y luego vamos a ver cómo nos va a llamar también la atención y nos va a interpelar la presentación misma. Tituló el profesor Serfati su ponencia Autenticidad a través de la transparencia grotesca y las emociones kitsch,
del populismo al activismo verde barra animalista. El grotesco y lo kitsch sentimental son las dos caras del efecto de autenticidad tan apreciado por muchas personas en la política, la cultura de las celebridades, influencers e incluso aquellos que se definen como ambientalistas y defensores de otras especies animales, es decir, animalistas. Se centrará el profesor Serfati en las dos caras de la misma moneda, la transparencia grotesca a través de la representación realista de las funciones corporales y los deseos de los actores políticos, y las representaciones kitsch de la naturaleza, el medio ambiente y los animales no humanos transmitidos a través de plataformas digitales. El propósito es comprender mejor la economía de las emociones en la comunicación política, populismo de derecha a izquierda, y el campo de la naturaleza y lo natural, entre comillas, que forman parte de varios discursos públicos. Por ejemplo, el ecologismo, derechos de los animales, el veganismo, etc. Situar lo visualmente grotesco y lo kitsch en el campo de la batalla comunicativa de la política y la naturaleza contribuye a resaltar el papel de lo sensible y de las sensaciones en la configuración de las ideas, percepciones, opiniones, actitudes y comportamientos. La metáfora del acuario se utiliza como herramienta interpretativa para analizar la performance grotesca o esperpéntica como una puesta en escena que recrea la representación natural, entre comillas nuevamente, o auténtica, al tiempo que ofrece la posibilidad de una doble interacción entre el interior, es decir, la realidad escenificada en el tanque del agua, y el exterior, es decir, el espectador que ve todo lo que ocurre en ese tanque de agua. ¿Qué más actual para nosotros en este momento en Argentina, todo esto, que estamos a punto de tener elecciones el domingo y donde todos estos elementos, si bien hoy vamos quizá a escuchar más todo esto referido a la salud, pero justamente en el ámbito de la propaganda política y de todo lo que nos está estos días ocupando tanto acá en Argentina? Bueno, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ti por la invitación. También quiero mencionar al profesor Manuel Basombrio, quien me puso en contacto contigo y que me ha abierto esta oportunidad y la otra oportunidad que tendremos ya de vernos en persona en Buenos Aires el 2 de noviembre sobre otro tema, pero que tampoco está tan alejado de algunos de los problemas que enfrentamos hoy en día en este mundo llamado de la hipercomunicación. Efectivamente, esta presentación puede tener algunas resonancias, no solamente con lo que se vive, y aquí comparto, si creo que lo pueden ver, voy a proyectar la presentación, con temas que ustedes seguramente están viviendo hoy por hoy, antes de las elecciones, en plena campaña electoral en Argentina, pero hay temas que yo creo que son comunes a otros países, a la realidad latinoamericana, pero no solamente latinoamericana. Estamos viendo procesos similares en Estados Unidos, en Europa y lamentablemente, más recientemente, el tema de la guerra y el terrorismo ha vuelto a emerger en el mundo y también lo estamos viendo manifestarse sobre todo en la comunicación visual, que tiene una importancia tremenda hoy por hoy en cualquier conflicto. Efectivamente, ustedes pueden leer ahí el título. Voy a hablarles de la autenticidad y lo voy a hacer a partir de dos claves interpretativas. Una que he llamado la transparencia grotesca y otra que, por resumir, he llamado las emociones kitsch, pero que podríamos vincular con todo lo que tiene que ver con formas de sentimentalismo, de a veces un poco cursi. Una de las cosas, y estoy escribiendo justamente un libro sobre eso y me doy cuenta que hay una variedad tremenda en el castellano, por lo menos, para expresar lo que quiere decir lo kitsch. O sea, porque a veces
tiene que ver con eso, con cierto tipo de emociones, con cierto tipo de reacciones muy, sí, muy sentimentales, podríamos decir, sobre todo en lo positivo, una especie de palago emocional. Pero, por ejemplo, esto es una pequeña, digamos, divagación que estoy haciendo. En ciertas culturas, por ejemplo, en la venezolana y en la cubana, lo que es cursi y por lo tanto de alguna forma kitsch, también está asociado con la mala suerte, que es una cosa interesante, porque normalmente se piensa en los kitsch, y si uno lee los clásicos del kitsch, digamos, a quienes describieron ese fenómeno en Europa, etcétera, pues hablan de una especie de emoción fácil, positiva, pero hay formas de verlo también desde la otra cara, de cómo esa sobrecarga de sentimentalismo también puede conducir, por lo menos culturalmente, a ciertas ideas de la mala suerte, etcétera, etcétera. Pero bueno, y lo vamos a hacer desde el punto de vista tanto de la política, un fenómeno que he estudiado y que me ha interesado mucho, y también más recientemente del activismo medioambiental verde o de que se ocupa de los derechos de los animales. Los voy a presentar un poco la transición que yo hice, probablemente esto tenga alguna relevancia para ustedes que se ocupan de la hermenéutica. Básicamente yo hice, digamos, mi carrera desde que hice mi doctorado y después estudiando discursos, y particularmente discursos sobre temas asociados a la salud. Y bueno, fue muy interesante, o sea, y sigue siendo muy interesante comprender cómo los discursos públicos, los discursos de los medios, discursos de expertos, contribuyen a construir nuestras percepciones sobre temas de salud. Uno de esos temas sobre el que yo me concentré mucho durante varios años fue la diabetes. ¿Por qué la diabetes? Porque la diabetes es un verdadero campo de batalla en la salud pública. ¿Por qué un campo de batalla? Porque hay muchísimos intereses alrededor de la diabetes, como también los hay alrededor de otras enfermedades. Pero la diabetes me dio la oportunidad de comprender un fenómeno en particular que yo llamé la fragmentación del discurso. O sea, como una enfermedad que yo recuerdo, lamentablemente, por ejemplo, mi abuela falleció de un coma diabético. Ella era diabética y, bueno, recuerdo en los años 70, bueno, el gran reto era, obviamente, mantener sus niveles de azúcar en la sangre controlados, llevar una dieta. Creo que ella nunca, por cierto, quiso usar insulina, probablemente por algún miedo a la misma idea de inyectarse, pero bueno, la idea era controlar básicamente el tema del azúcar en la sangre, y si no recuerdo mal, tomaba algunas pastillas para eso, los primeros tratamientos orales que salieron. Pero la diabetes se fue, vamos a decir, complejizando como enfermedad, no solamente en la forma de comprender la enfermedad, sino en la forma de abordarla. Y eso me llevó a estudiar este fenómeno de la fragmentación del discurso. O sea, cómo esa fragmentación se expresaba y cómo esa fragmentación tenía influencia en la forma en la que los médicos se relacionaban con el paciente diabético. Cómo esa fragmentación, por un lado, facilitaba la comunicación a veces, pero otras veces era vista por los médicos como una gran barrera a superar. Y eso produjo publicaciones. Ustedes ven allí una de las publicaciones, las consecuencias disruptivas de ese fenómeno. Así que yo me había concentrado mucho en el análisis de discurso, que es muy cercano, digamos, a lo que ustedes hacen en hermenéutica, en interpretar, comprender el sentido de discurso. Pero en un momento decidí dejar un poco eso a un lado y concentrarme más en la imagen. Primero, bueno, por un hecho que es obvio, no tengo aquí que justificarlo mucho, pero creo que todos los comprendemos. Hoy tenemos
gracias a la tecnología, acceso a una cantidad enorme de imágenes de todo tipo, imagen fija, imagen en movimiento. O sea, nunca creo que en la historia de la humanidad habíamos tenido un acceso tan fácil, no solamente a consultar, ver imágenes, sino también a producirlas, a crearlas, a manipularlas, etcétera, etcétera. Eso es bastante obvio. Pero a mí me llamó la atención particularmente un aspecto de esa explosión de imágenes, que era que teníamos cada vez más acceso a imágenes horribles, terribles, en contextos de guerra, de terrorismo, pero también en el caso de la salud, que siempre ha sido un tema que me ha interesado. Y entonces de allí salió este libro que ustedes ven allí, que Laura ya había anunciado, que fue publicado en 2019, cuyo título de hecho a mí no me gusta para nada, porque este es el título del editor, porque cambió de alguna manera el sentido de mi título original. Realmente debió haber sido Comunicación Estratégica y Transparencia Grotesca. Hubiera sido mucho más claro que Deformative. Pero bueno, cosas del editor. La persona decidió ir con Deformative. Un poco la idea de Deformative es que es una transparencia sí, que nos permite ver ciertas cosas que nosotros podemos asimilar con la verdad, con la realidad, pero que siempre es una transparencia deformada o que está en proceso de formación. En inglés, en vez de deform, hubiera sido también otra forma de decirlo, deformative habla de una cierta dinámica, un proceso de deformación que no para porque compartimos, porque podemos manipular esas imágenes. Así que, digamos, pasé del discurso a las imágenes. Y de ahí llego al tema de la autenticidad. ¿Por qué me interesa el problema de la autenticidad? Primero porque creo que no existe. Ustedes saben que hay una paradoja descrita por, no sé si han escuchado hablar de Gregory Bateson, el famoso antropólogo, y la escuela de Palo Alto, que decía que, digamos, vamos a decir, la frase o la solicitud, en un sentido pragmático, que ustedes también comprenderán, de ser espontáneo, ¿verdad? Si tú le dices a alguien, sé espontáneo, encierra de por sí una paradoja, ¿verdad? Porque si tú le estás diciendo a alguien, ordenando, pidiendo que sea espontáneo, pues lo menos que va a hacer al final es espontáneo, porque hay una contradicción en los términos, e incluso desde el punto de vista pragmático. O sea, si la persona termina supuestamente asumiendo un comportamiento espontáneo, y no sabemos bien qué quiere decir espontáneo, cuando se le pide que sea espontáneo, pues realmente no está siendo espontáneo. Bueno, yo creo que algo similar pasa con la autenticidad. Pero independientemente de que yo considere que la autenticidad no existe, o que es muy difícil que haya autenticidad en este mundo de hoy en día hipercomunicado, la verdad que sí es una aspiración de la gente, y uno lo ve en distintas áreas del quehacer público. Hay una, yo diría, hay una aspiración de autenticidad. La gente valora altamente la autenticidad. Sinónimo puede ser lo genuino, la sinceridad, y por supuesto eso está asociado con la transparencia. O sea, la idea, sí, de autenticidad es que la persona o los hechos, o incluso, por supuesto, las emociones se presentan de una forma transparente. No se oculta nada, digo lo que pienso, hago lo que considero correcto, no me inhibo, como vamos a ver, por convenciones o por otras razones. Soy auténtico, soy transparente, o las organizaciones son auténticas y son, por lo tanto, transparentes. Con respecto a la transparencia, podemos decir además que debido a distintos factores políticos, económicos, de regulación, y también asociados con el desarrollo de los medios de comunicación, las redes, hay
una expectativa de transparencia proactiva. Quiere decir que lo que se espera de los gobiernos, empresas, personalidades, políticos a veces, es que no es que simplemente revelen lo que hacen o sus intereses o sus ganancias o sus acciones de una forma, digamos, reactiva. Quiere decir, cuando, si lo veo desde la lógica de los medios, de la lógica del periodismo, el gobierno solamente va a revelar las cosas cuando un periodista hace la pregunta, sino que existe la idea de que la transparencia hoy en día debe ser proactiva. Quiere decir que incluso si nadie me pregunta nada, yo debo ser, o la organización, o los políticos, o el gobierno debe ser lo suficientemente transparente de forma proactiva para que la gente pueda ver qué es lo que hay detrás. Y otra vez reforzando esta idea de la autenticidad. Pero a veces la transparencia nos muestra cosas terribles. Y eso tiene, ya lo vamos a ver un poco en detalle, eso tiene un sentido estratégico desde el punto de vista de la comunicación, y es lo que yo llamo la transparencia grotesca. La transparencia grotesca no es otra cosa que mostrar, y voy a poner unas comillas acá, aunque ustedes no vean mis dedos, una realidad que puede ser muy chocante, terrible, sobre todo que se refiere al cuerpo humano, porque esta idea también, seguramente ustedes conocen los trabajos de Bakhtin sobre Rabelais y el carnaval, y la idea era, de alguna manera, era presentar el cuerpo en sus funciones más básicas como un reto a las normas. En el carnaval el mundo se ponía patas arriba y los súbditos de la aristocracia se permitían hacer cosas delante de los aristócratas que no harían en otro momento. Y sobre todo tenía que ver con funciones corporales muy básicas, desde el sexo hasta defecar, etcétera, etcétera. Entonces yo he retomado un poco esa idea y digo que ese fenómeno de la transparencia grotesca realmente lo vemos en distintos también ámbitos de la expresión pública. Pero mientras iba profundizando en el tema de la transparencia grotesca, me di cuenta que la transparencia grotesca tiene otra cara, que la otra cara de la moneda es un poco esta cara sentimentaloide, empalagosa, que se asocia con lo kitsch, lo kitschy, con lo cursi, o con una idea también que, o por lo menos con una palabra y con un concepto que es, digamos, popular, al menos en inglés, lo cute, etcétera, etcétera, que era que la transparencia grotesca o lo grotesco tenía como contracara esta especie de exceso de positividad emocional. Y ambos, la transparencia grotesca y este mundo de los kitsch, se asociaban con esta expectativa y deseo de autenticidad. Y esto ocurre en un momento en que vivimos básicamente en una economía de la atención. La atención es un recurso extremadamente escaso en el mundo de hoy. O sea, la competencia, digamos, en el mercado de la atención, donde es extremadamente raro conseguir la atención de la gente, en ese mercado hay una tremenda competencia para capturar, aunque sea por un momento, brevemente, la atención de las personas. Al ser ese recurso extremadamente escaso, la competencia va a recurrir a distintas estrategias para lograr la atención de la gente, y obviamente dos recursos importantes que se usan en esa estrategia para capturar la atención son la transparencia grotesca y el sentimentalismo desbordado. Y eso ocurre también, o se organiza alrededor de algo que podemos llamar la economía de los afectos. Es decir, que
el reto es capturar la atención, sobre todo a partir de claves emocionales. Y uno de los puntos que estudiamos en el trabajo que hice con Cristian del Corral, que es mi colaborador en el desarrollo de un proyecto del que les voy a hablar hoy en día, fue justamente tratar de entender cómo se organiza esa economía de los afectos, cómo estratégicamente organizaciones públicas reconocidas, por ejemplo, en el medio de la defensa del ambiente o de los derechos de los animales, nos empaquetan un poco las emociones, cómo las organizan y cómo las personas reaccionan ante esos afectos empaquetados. Así que estas son un poco las claves conceptuales que guían este trabajo que he venido desarrollando ya desde hace algunos años en el ámbito político y más recientemente en el ámbito del militantismo verde y animalista. Ya Laura había mencionado la metáfora del acuario y lo voy a explicar brevemente. La metáfora del acuario, de hecho, esta metáfora está inspirada por un concepto literario que introdujo un escritor español bastante conocido, Ramón María del Valle Inclán, que creó el género del esperpento. No tengo aquí la definición que él da en una obra de teatro de él que me gusta mucho, que se llama Luces de Bohemia. Pero Valle Inclán dice que el esperpento resulta, voy a tratar ahí de hacer una paráfrasis, de la imagen del héroe clásico proyectada en espejos cóncavos, y esta imagen se deforma. Digamos, el héroe clásico, pensemos en los héroes de la mitología griega, pensemos, digamos, en estos prácticamente a veces semidioses, ¿verdad? Pero que cuando se proyectan, cuando se ven en un espejo cóncavo, lo que resulta es el reflejo de una imagen deformada y de alguna manera devaluada, porque eso es el esperpento. Ustedes, si conocen un poco la obra de Valle Inclán, en ese esperpento hay mucho de lo grotesco, pero se juega en un registro entre trágico y cómico. O sea, hay un poco de los dos, sobre todo si pienso en Luces de Bohemia, en los personajes de esa obra de teatro, se mueve entre los dos, entre la tragedia y la comedia. Inspirado en el concepto del esperpento, yo propongo esta metáfora para entender la transparencia grotesca, pero que creo que también vale de alguna forma para entender el fenómeno de los kitsch. Primero, estamos frente a un tanque de agua, un acuario, etcétera, donde tenemos la impresión desde fuera que lo que estamos viendo es natural. Y ahí está, y otra vez con unas comillas, ¿no? Cuando sabemos, o sea, tenemos una impresión. Yo estuve hace poco con mi nieto, que es muy chiquito, en un acuario muy bonito que hay en Toronto, en una ciudad aquí cerca de Ottawa, donde yo vivo. Y bueno, claro, uno de estos acuarios inmensos donde hay de todo, hasta tiburones, mantarrayas, etc. Uno tiene la impresión que está dentro, digamos, del agua viendo a todos estos animales. Pero sabemos, o sea, si tomamos un poco de distancia, sabemos que esa supuesta realidad natural percibida no es tal, sino que es básicamente una puesta en escena, donde todos los detalles han sido extremadamente cuidados, desde el tipo de animal que va a haber allí, desde las plantas, las piedras, la iluminación, etcétera, etcétera. Después, la impresión que tenemos de lo que ocurre dentro del acuario está mediada. Y aquí vale de nuevo el concepto de esperpento de Valle Inclán. En el caso de Valle Inclán, la mediación la producen esos espejos cóncavos. Aquí la mediación viene por el cristal y el agua, que tiene un efecto, y ahí sí podemos utilizar apropiadamente las palabras, de
transparencia deformativa. Quiere decir que lo que vemos allí está mediado por elementos que producen alguna distorsión de lo que vemos. Ahora, este es un sistema, y es muy interesante la experiencia del acuario, sobre todo del gran acuario. Este es un sistema de doble vía, porque hay una interacción entre los que están fuera y los que están dentro del acuario. Y eso es muy interesante, incluso constatarlo en la experiencia del acuario con mi nieto, tener la oportunidad de ver cómo sí hay. No lo puedo explicar, no soy biólogo, no podría explicar cómo se da esa interacción, pero sí hay una interacción entre los que están dentro y los que están fuera. Y un último, digamos, elemento de la metáfora del acuario es que el público que está afuera tiene un conocimiento de lo que ocurre dentro del acuario a partir primero de una experiencia estética. Y esto es muy importante también. O sea, es la primera impresión que va a definir cómo ese conocimiento se va a asentar, o la idea de que conozco algo de esa realidad se va a asentar en el público que observa lo que pasa en el acuario. Primero pasa por una experiencia estética. Obviamente hay allí emoción, y esa emoción va a marcar cualquier tipo de conocimiento. O sea, el ejemplo que puedo dar otra vez, volviendo al gran acuario que visité, uno puede tomar una visita guiada allí y hay una persona que conoce las especies, que explica de dónde vienen, cómo viven, las condiciones, la ecología, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Va a ser relevante, pero después de la primera apreciación estética y emocional. Quiere decir que lo que marca de alguna manera, y otra vez pensemos en la economía de la atención, o sea, lo que realmente captura la atención del público es, vamos a decir, la idea de sentirse inmerso, de tener esa impresión de que los peces y los tiburones y todos estos animales están muy cerca de uno y pasan sobre uno. Y además, bueno, hay toda una reacción muy afectiva. Pero es a partir de allí que la atención se captura y entonces podemos pasar a algún tipo de elaboración cognitiva sobre lo que ocurre allí. Ahora, ¿qué quiere decir ser genuino? Yo esto lo pregunté una vez, lancé la pregunta así en general y es interesante porque ahora vamos a contrastarlo con otro texto que voy a citar. Yo pregunté por Twitter, ahora X, y ¿qué es para ustedes una persona genuina? Y esta señorita Ania me respondió lo siguiente, ¿no? Primero, bueno, que se conserva. O sea, yo traté de entender lo que ella quería decir, que se conserva con respecto a su conducta y comportamiento. Bueno, quiere decir que tiene un comportamiento que no cambia, digamos, que es constante, que no, como decimos en Venezuela, no habla para adelante y para atrás, etcétera, etcétera. Aquí ella lo explica, que no cambia ni se amolda a las masas, o sea, que no, digamos, que no, que eso es típico, digamos, como se comprende el populismo, ¿no? En política, que el político populista lo que quiere es complacer a las masas, por lo menos desde su retórica, desde su discurso. Ella dice, no, alguien auténtico no está allí para complacer ni amoldarse a las masas, que simplemente en la misma, otra vez en cualquier lugar, etcétera, y no aparenta ser algo. O sea, no aparenta, aquí volvemos a la idea de la autenticidad, no asume una apariencia. Bueno, esto es una visión muy interesante, porque ahora lo voy a contrastar con otro texto, donde lo auténtico es realmente todo lo contrario de lo que dice la señorita Ania. Y van a ver ustedes aquí este ejemplo. En la campaña de 2016 en los Estados Unidos, bueno, ustedes conocen a Trump. Yo esto lo analicé con mucho detalle justamente en ese libro. Hay un capítulo dedicado a Trump, a la campaña de Trump en 2016, porque era muy interesante ver
que Trump, lo que se llama en política, es alguien que tiene un efecto teflón tremendo. O sea, a Trump se le ha acusado de todo. Y realmente al final eso no tiene, digamos, mayor impacto, por lo menos entre sus seguidores más fieles, entre el núcleo más duro de seguidores, eso no tiene ningún impacto. ¿Y qué es lo que aprecian algunos de estos seguidores de Trump? Justamente su autenticidad. Pero aquí la autenticidad es un poco lo contrario de lo que la señorita Anya pretende. Claro que hay elementos en común, pero fíjense, esto es una cita de un blog que ya no existe, por cierto. Me imagino que fue algo hecho en plena campaña y simplemente después lo sacaron al aire, que estaba escrito en inglés, de alguien que justamente que se identificaba con Just a Girl Going Through This World. O sea, vamos a decir, una mujer normal, una muchacha normal. Y es muy interesante que venga de alguien que por lo menos pretende ser una mujer, porque ustedes ya saben la historia problemática de Trump con las mujeres, desde todo punto de vista. No voy a hablar de, bueno, aquí ella de alguna manera lo menciona, del escándalo cuando salieron esas grabaciones, donde él hablaba de una cierta forma de las mujeres, de acusaciones de acoso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Just a Girl Going Through This World dice, lo que me gusta de usted, aunque sea mal orador, no importa que sea mal orador, porque eso muestra sinceridad y humildad. No importa que hable mal. Eso muestra que usted es sincero, que es humilde, que usted habla como habla. Y a veces habla mal, pero bueno, pero ese es usted. Pero además usted cambia de opinión. Fíjense que es un poco lo contrario de lo que esperaba la señorita Anya. Usted cambió su opinión y usted dijo, ¿y qué hay con eso? Bueno, la gente cambia de opinión. Esa es la vida. A veces sí, a veces creemos en algo, a veces no creemos, a veces decimos algo y después nos echamos para atrás. No importa. Entonces la autenticidad no pasa por eso, no simplemente por el hecho de que uno cambia y no pasó nada. Sí, y usted dijo aquel comentario, esto lo dice supuestamente una mujer. Agarrarla a ellas por allí y tal. ¿Me ofendió con eso? No, porque yo también digo cosas que la gente toma mal y no lo digo a propósito, bueno, no siempre y tal y tal. O sea, yo creo que aquí vemos que el tema de ser constante no es lo que define la autenticidad, sino es la percepción de lo que yo considero sincero y humilde, incluso si la persona se contradice o es un patán o dice cosas horribles con respecto a las mujeres, eso no importa. O sea, que no es la constancia o esa especie de firmeza de no cambiar, de ser constante, coherente, lo que define la autenticidad, sino simplemente esa percepción. Eso se utilizó, de hecho, en Venezuela en una época, en las campañas políticas, que de alguna manera ese político es como yo. Inconstante, mentiroso, a veces se le va la lengua, pero no importa, pero es como yo. Y ahí está la autenticidad, no en la pretensión de la señorita. Claro que esto tiene una función propagandística tremenda. Aquí les he puesto 3 imágenes que para mí revelan la gran función propagandística de la transparencia grotesca. La primera imagen que ustedes ven allí, ese es el esqueleto de Simón Bolívar, tal como fue presentado en televisión nacional por Hugo Chávez cuando él mandó abrir el sarcófago que contiene los restos de Bolívar. Bolívar murió fuera de Venezuela, murió en Santa Marta, Colombia, en 1830. Después de su muerte, unos años después, el gobierno de Venezuela, ya Venezuela y Colombia se habían separado, en algún momento fueron un solo país, unos años después mandó a un eminente médico venezolano, el doctor Vargas, para que se repatriaran los restos de Bolívar a Venezuela. El doctor Vargas ya Bolívar era un esqueleto,
en ese momento, el doctor Vargas le hizo un tratamiento especial al esqueleto de Bolívar y además esos restos fueron introducidos en una urna de plomo y nunca se abrieron hasta que Hugo Chávez decidió abrirlo, y no solamente abrirlo, sino mostrarlo a Urbi, como dirían en la iglesia romana, Urbi et Orbi, o sea, a la ciudad y al mundo. Y para mí es un efecto, es un ejemplo clásico de transparencia grotesca, de cómo una imagen extremadamente chocante, como esta que ustedes ven allí, es usada en función de obtener una ganancia política. Y ustedes me dirán, pero ¿qué puede ganar un personaje, un político, un presidente haciendo esto? Bueno, desde lo simbólico tiene una carga tremenda. Hablábamos con Laura antes de comenzar de cómo ciertos políticos venezolanos, políticos latinoamericanos o argentinos también, tratan de utilizar ciertas características para asemejarse a los grandes héroes, por ejemplo, próceres de independencia, ¿no? Y ella me decía Menem, que se dejaba esas patillas, y ahora Milei, esas patillas que recuerdan un poco a los retratos de un San Martín o un Bolívar, etcétera, etcétera. Pero si ustedes analizan, y yo he escrito un par de artículos sobre este episodio en particular de cuando se mostró el esqueleto de Bolívar. Si ustedes analizan en profundidad lo que ocurrió allí, primero produjo un gran shock en la sociedad venezolana. O sea, Bolívar pasó a ser el héroe encumbrado en el Panteón Nacional y en los grandes retratos que hay de Bolívar, ¿verdad? Como héroe de la patria, ya sea a caballo, en uniforme, con espada, etcétera, a ser de alguna manera el esperpento del que nos habló Valle Inclán. O sea, pasamos del imaginario del héroe a la idea de que, bueno, es un mortal, y no solamente es un mortal, sino que lo constatamos, simplemente es un esqueleto. Obviamente, el que sea capaz de hacer eso, digamos, el que sea capaz de decidir hacerlo y de mostrarlo y de hablar de eso en la televisión pública y regodearse de eso, de alguna manera es el que tiene que reemplazar en el imaginario público a la figura del héroe. O sea, porque esto tiene, no quiero ser muy freudiano, pero obviamente tiene elementos de parricidio. O sea, yo te estoy mostrando el cadáver del padre de la patria. Entonces, la función aquí de la transparencia grotesca era revelar todo, o sea, esa función un poco proactiva de la que yo hablaba antes, revelar todo con el fin de producir un shock en el imaginario público y obviamente con el fin de obtener unos resultados políticos. Quiere decir que yo soy ahora el héroe, yo reemplazo a ese héroe mítico de la patria y bueno, y ahora yo, además, bueno, eso tuvo una serie de consecuencias porque a partir del trabajo forense que supuestamente se hizo, se recreó lo que era supuestamente el verdadero rostro de Bolívar en 3 dimensiones, y la persona que hizo ese trabajo, que es un catalán que vive en Barcelona, bueno, tuvo muchos problemas por ese trabajo. Le digo, mira, yo hice solamente el trabajo a partir de los datos que ellos me enviaron, de las fotos del cráneo de Bolívar, y él mismo me contó, este hombre, que había tenido una cantidad de dificultades por eso, él cobró por su trabajo, por supuesto, etcétera, etcétera. Esa es la primera imagen. La tercera imagen, antes de ir a la que está en el medio, es, bueno, la estrategia típica de Daesh, del Estado Islámico, de también ser extremadamente proactivo en la muestra de su brutalidad. Esta es una revista, The Big se llama, una revista que publicaba. El Estado Islámico era muy cuidadoso en su puesta en escena grotesca.
Ellos tenían una revista, por supuesto, en árabe y tenían una revista en inglés, o la misma, la versión en inglés de la misma revista, que se distribuía electrónicamente. Y aquí ustedes ven la imagen de un piloto jordano que fue capturado por ellos, que fue quemado vivo. De esas imágenes se han visto en vídeo, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, las incluyeron en uno de los números de David. O sea, aquí también hay una intención de puesta en escena extremadamente horrible, con el fin de producir, bueno, podríamos decir, terror, sí, pero obviamente va más allá del tema del terror. Claro que hay detrás del objetivo de cualquier acción de este tipo es producir terror, pero estudiando el fenómeno con un poco más de detalle, uno puede ver que estas imágenes o imágenes de decapitación y otros tipos de acciones horribles también buscan reclutar gente. O sea, es muy interesante. O sea, nosotros podemos leer esta imagen desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del terror y desde la perspectiva de la admiración. Parece un contrasentido, pero es así. Y de hecho hay todo en el mundo, de eso escribo en mi libro sobre transferencia grotesca, hay todo un submundo, digamos, en Internet, donde estas imágenes forman parte de una especie de pornografía del radicalismo que interesa a gente. Algunos que serán, no sé, tendrán elementos psicopáticos y otros que simplemente refuerzan sus ideas de que esta es una lucha justa y que Daesh hizo lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. En el medio les he puesto una imagen que es muy interesante. Chávez ya ahí, cuando ustedes lo ven, está bastante inflado porque, bueno, él recibió tratamiento para un cáncer que al final lo mató. Y esta imagen corresponde a una misa de Jueves Santo, donde es muy interesante lo que ocurrió en esa misa, porque Chávez era simplemente un creyente más que estaba en la misa. Y lo que ocurre es que después los roles se cambian. O sea, él pasa a ser prácticamente el sacerdote de la misa. O sea, pasa a tener el rol del que va a darlo, del que dio la homilía. De hecho, él dio casi una homilía. Pero es muy interesante este evento en particular. Porque, bueno, ¿qué hay de grotesco allí? Bueno, lo más interesante es que esa homilía de Chávez, en un momento bastante trágico de su vida, se convirtió también en una especie de tragicomedia. Porque una de las cosas que Chávez hacía, Chávez era muy ocurrente y era capaz de sacar un chiste de las situaciones más terribles. Y eso es exactamente lo que él hace allí. O sea, primero, por supuesto, le pide al nazareno que tiene atrás, Jesús llevando la cruz, que lo cure, vamos a decir, y es muy emotivo verlo ahí. Eso se consigue en YouTube, lo pueden ver. Muy emotivo ver a un hombre, a un ser humano, pidiendo, digamos, ya con un cáncer muy avanzado, que lo cure. Y de ahí pasa a otro registro totalmente distinto. Y empieza a contar unos chistes que además son un poco vergonzosos para su propia familia, porque empieza a hablar de la relación de amor de sus padres y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Pero justamente la transparencia grotesca apuntarla de alguna manera a la idea de autenticidad, cuando alguien, ¿verdad? Como Chávez, un personaje con cierto carisma, popular, etcétera, es capaz de pasar de un registro a otro. Un poco lo que ustedes vieron con respecto a Trump también, de ser al mismo tiempo trágico y cómico, una especie de burla de sí mismo y de burla del acto mismo religioso, porque en el fondo todo lo que él hace es como una especie de profanación del acto religioso. Pero eso lo hace extremadamente, o lo hizo parecer como extremadamente auténtico. El otro polo, ya yo les decía, la otra cara de la moneda es el polo de lo kitsch o sentimental,
que se manifiesta de distintas formas, en distintos ámbitos. A mí me sorprendió mucho, ustedes ven allí una cabrita chiquita, vestida con una especie de pullover que le pusieron. Esa es la imagen de un anuncio que se difundió mucho en una época en los Estados Unidos sobre la prediabetes. Primero me llamó la atención, como ustedes saben, ya yo tengo una cierta, digamos, afinidad por estudiar los temas de diabetes, y entonces en un granero, esta es una de las cabritas, había muchas cabritas chiquitas, jugando, saltando, comiendo lo que ellas comen ahí, lo que fuera, y era todo sobre la prediabetes, ¿no? O sea, entonces yo me preguntaba, ¿qué tienen que ver las cabritas estas chiquitas con la diabetes? Y analizando con mis estudiantes en un seminario de comunicación y salud, concluimos que las cabritas en el fondo no tenían nada que ver con la diabetes, pero que era simplemente un recurso retórico, visual, para llamar la atención del público. O sea que la función de la cabra es simplemente producir ese gancho afectivo, sentimentaloide, porque obviamente todos, cuando vemos estas cabritas, además todas vestidas con estos pullovers, etcétera, etcétera, pues, ¿quién no se enternece? Pero en el fondo no tiene nada que ver con el tema. Y esta imagen de Putin con uno de sus perros, yo qué sé, bueno, es otro recurso de retórica visual facilón y sentimentaloide que tampoco es nuevo en la política. Yo creo que ya Goebbels en su momento se encargó también de mostrarnos a Hitler con los perros que le gustaban tanto, etcétera, etcétera. Así que tampoco... pero hay, de alguna manera, yo lo veo como dos caras de una misma moneda. O sea, en el fondo, el recurso visual lo que busca es capturar la atención, generar una impresión, tiene este golpe que yo llamo de comunicación sensible, en el sentido que acude a nuestros sentidos, sobre todo la vista, para después comunicarnos una idea, en un caso para que la gente se dé cuenta que se tiene que cuidar de la prediabetes, o en otro caso para decir, mira, Putin al final no está malo porque mira cómo juega con los perritos. Ahora, esto tiene una serie de implicaciones morales, porque otra de las expectativas que uno puede decir que la gente tiene es que si algo es auténtico, es bueno. Y este es un gran problema. Es un gran problema porque un poco lo mismo ocurre, ya lo vamos a ver en un rato, si algo natural, es bueno. Bueno, hay venenos que son muy naturales. Ya ustedes me dirán, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos el mismo tipo de problema. O sea, hay una forma de valorar lo auténtico y de confundirlo con lo bueno. Pero hay algo incluso peor que se manifiesta a veces en la política y en otro tipo de expresiones, digamos, de activismo, etcétera, que incluso si es auténticamente malo, yo lo prefiero porque es auténtico. Esto me recuerda a una frase que se la endilgaron a Nixon. Realmente no es de Nixon, creo que es ahora no me acuerdo, creo que es un secretario de Estado de Estados Unidos con respecto a Somoza, creo. Decía, sí, Somoza es un hijo de, pero es nuestro hijo de. Bueno, un poco hoy, en el mundo de hoy, ocurre esto. Primero, la confusión entre auténtico y bueno, que es una confusión común. Ya lo vimos en el caso de Trump, que es una especie de caricatura en esa declaración de esta just a girl, whatever. Pero vemos otra forma de manifestarse esta idea de autenticidad. ¿Por qué es auténtico? Auténticamente malo es que yo lo aprecio, le creo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como yo les decía, en el caso de Daesh,
del Estado Islámico. Ese tipo de imágenes tan chocantes no solamente están allí para producir terror en la gente, sino para convencer a los potenciales seguidores de este tipo de ideología de que ellos son unos auténticos asesinos. Y eso en alguna persona, por distintas razones, tengo un paper al respecto, hay muchas maneras de explicarlo, ¿verdad? Quieren justificar su adhesión a este tipo de ideología justamente a partir de esta idea de autenticidad. Okay, ahora vamos a pasar a el ámbito de lo natural, la naturaleza y los animales. No sé, Laura, cuánto tiempo tengo, si voy muy lento. No, vamos bien porque la verdad que es tan interesante que creo que no sería una lástima saltear partes. Ok, entonces yo Sí, voy a sí, seguir, sí, yo no tengo sí, tampoco mucho sí, apuro, sé que vamos un sí, poquito sí, mal de tiempo, sí, pero bueno. pero estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, la primera pregunta o el primer cuestionamiento que yo me hice cuando pasé del mundo de la política, el terrorismo, al mundo de la naturaleza y de los animales no humanos, era que efectivamente, como lo dice Bakhtin en su estudio sobre Rabelais y, y el mismo Valle-Inclán con respecto al esperpento, lo grotesco en eso, por lo menos en el caso de Bakhtin y Valle-Inclán, está asociado fundamentalmente con el cuerpo humano. Y si entendemos el problema de la autenticidad en la política, también veremos que el cuerpo es fundamental, el cuerpo humano es fundamental, porque todo viene del cuerpo, el efecto carismático del político, lo que me decía Laura hace un rato con respecto a las grandes patillas que se dejan algunos políticos, todo está centrado en el cuerpo, porque es a partir de la exposición del cuerpo, de la admiración del cuerpo, que se produce una especie de lo que vemos hoy en día, este egocentrismo digital. Ahora, ¿qué pasa cuando el foco ya no es el cuerpo humano? En teoría. O sea, cuando esa afectividad, cuando esa economía de la atención se traslada al tema de la naturaleza, a las representaciones de la naturaleza o de los animales no humanos. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Realmente estamos hablando de un efecto de autenticidad descentrado, o sea, vamos a decir, no antropomórfico, si ustedes quieren, y que es capaz de efectivamente expresar o sentir, comunicar emociones asociadas a lo que ocurre en los reinos vegetal, mineral y animal no humano. En este sentido, voy a hacer el contraste entre dos imágenes. La imagen de la izquierda es la imagen de una modelo que se llamaba Isabel Caro, y ella sufrió de anorexia y lamentablemente falleció por anorexia. Ella decidió participar en una campaña asociada con una marca de ropa italiana que se llama Nolita y que lanzó esta campaña hace ya varios años, muchos años, en la Feria Internacional de la Moda en Milán, para llamar la atención sobre el problema de la anorexia en el mundo de la moda, sobre todo a partir de, digamos, ciertos patrones, digamos, ciertas presiones que se ponen sobre los modelos y que lleva a que ellas no coman y que termina produciendo anorexia. Ese era un poco el argumento. Y entonces la idea era chocar, o sea, mostrarla a ella tal cual estaba en ese momento, como ella se quiso mostrar, y a partir del shock, otra vez, de revelar todo y no esconder nada, supuestamente, pues producir un cambio en la industria de la moda y que se adoptaran
decisiones que contribuyeran a, primero, presentar a las modelos de otra forma y después no someterlas a una serie de presiones que podían conducir a este tipo de problemas. Pero ahí vemos claramente que el cuerpo humano es el foco. Y hago el contraste con la otra foto que ustedes ven a mano derecha. Esta es una foto que de hecho originalmente es extraída de un vídeo que tomó un videógrafo de National Geographic en el Polo Norte y que tuvo una gran repercusión cuando fue publicada. Cuando fue publicado tanto el vídeo como esta imagen fija extraída de allí, porque se ve a un oso polar obviamente enfermo. Y eso produjo una serie de reacciones. Una de las reacciones que produjo es que mucha gente asumió que la situación de este oso enfermo, que ha perdido peso, etcétera, etcétera, era una consecuencia directa del cambio climático. Después, expertos dijeron que no tenían nada que ver con el cambio climático y que después de ver el vídeo y de haber estudiado un poco la imagen y las características del oso, era seguramente un oso muy viejo y que, bueno, estaba ya en su última etapa de la vida y que seguramente sufría alguna enfermedad que, bueno, lo tenía en esta condición. Lo que quiero, digamos, significar por estas dos imágenes y ponerlas en contraste. O sea, la pregunta que yo me hago, básicamente en este trabajo sobre el tema de lo natural, la naturaleza y los animales, es ¿qué pasa cuando ya no es el referente del cuerpo humano, ¿verdad?, el que va a producir una cierta emoción? Obviamente, en el caso del oso, o en el caso de cualquier animal torturado, o cualquier animal maltratado, nosotros probablemente sí nos vayamos a identificar, ¿verdad?, con el animal. Pero la pregunta que yo me hago es cómo se construye toda esa emoción. Y obviamente la pregunta que sigue es, y bueno, y cuando ya el cuerpo ni del animal no humano y del humano no están presentes, ¿qué ocurre con las emociones? ¿Qué ocurre con la forma en la que nosotros reaccionamos ante esa imagen, etcétera? Ok. Bueno, aquí vamos a entrar un poco en la paradoja que les mencioné al principio. Acuérdense que yo les dije, no hay posibilidad de ser auténtico. Según, si seguimos las ideas de la escuela de Palo Alto, de Gregory Bateson, digamos, en el momento en que nosotros pretendemos que alguien sea auténtico, o le ordenamos a alguien que sea genuino o sea espontáneo, es imposible. Entramos en una paradoja donde es imposible que eso se dé. Y la otra cuestión es que nosotros estamos inmersos en el mundo de los medios, de las redes, en el que todo lo que hay allí es profundamente artificial. O sea, lo sabemos, pero hay una especie, lo mismo que le ocurre a un espectador en una obra de teatro, ¿verdad? Que suspende por un momento la realidad para entrar, su sentido de la realidad para entrar en el juego del teatro, en el juego que le propone el teatro, o el juego que le propone la película, o el juego que le propone a veces también una novela, lo que sea. Esa suspensión de la realidad es lo que domina hoy por hoy la forma en la que nosotros vemos imágenes, recibimos información, nos exponemos a contenidos, etc. Y todo esto, ¿verdad?, a través, como diría Valle Inclán, a través de múltiples espejos cóncavos. Tiene que ver con los encuadres, con los filtros, con los adornos, con las expresiones digamos, que alguien puede poner frente a una cámara, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que yo me hice cuando decidí hacer este proyecto,
¿será que lo natural, la naturaleza y los animales no humanos será como una especie, el último refugio de autenticidad que tenemos? Si todo lo que vemos a través de los medios y las redes es profundamente artificial, ¿será que cuando nos exponemos a contenidos y a imágenes que tienen que ver con la naturaleza, lo natural y los animales no humanos, será eso como una especie de refugio de autenticidad que buscamos los humanos? Y aquí voy a pasar a unas láminas en inglés, me disculpan, pero este trabajo se hizo fundamentalmente en inglés y lo que les voy a mostrar está en inglés, pero bueno, yo lo voy a explicar en castellano. Entonces, este proyecto surge para responder a esa pregunta. O sea, ¿es realmente lo natural, la naturaleza y los animales no humanos una especie como de refugio afectivo de autenticidad? Y para ello, con Cristian Alejandro del Corral, desarrollamos lo que llamamos nosotros una máquina digital. Una máquina digital no es otra cosa que un programa que es capaz de integrar distintas herramientas informáticas para estudiar este fenómeno en las redes sociales. El objetivo o el objeto primero del estudio es básicamente lo que llamamos el mundo natural, el mundo de la naturaleza, es decir, el mundo no humano, como es representado, y que incluye el reino animal, vegetal y mineral. Y la idea es contribuir a una mejor comprensión de cómo se construye, de cómo se ordena y se gestiona la economía de las emociones en este campo. Sobre todo en discursos asociados con el ecologismo, el derecho de los animales, el activismo verde, el veganismo, etc. Y como siempre, digamos, desde hace ya algún tiempo, yo prefiero estudiar los extremos. O sea, siempre prefiero enfocarme en los extremos. Y aquí hay dos grandes polos, no los voy a explicar otra vez. Ya creo que quedó claro que entiendo por grotesco, disruptivo o kitsch y sentimental. Pero sabemos que en esa bipolaridad, ¿verdad? Que ustedes ven ahí representada en la izquierda con un monito aparentemente siendo utilizado en un experimento y podemos suponer que maltratado, o en el extremo derecho, esta convivencia casi idílica en el paraíso terrestre entre este perrito y la vaca. Y siempre nos movemos en un continuum. Quiere decir que es verdad que a mí me interesan mucho estos extremos, pero sabemos que nos movemos en un continuum donde hay variaciones, donde hay matices. Entonces yo utilicé esta imagen de este pequeño pollito naciendo allí, probablemente en una granja industrial, que tiene ese carácter ambivalente del continuum, de esos matices. O sea, obviamente el pollito uno puede suponer, uno lo puede ver como algo, digamos, como un animal, como un pequeño animal enternecedor, pero que ya vemos ahí los signos del maltrato, de la disrupción. O sea, tenemos ese elemento ambivalente, que es algo que vamos a conseguir y que lo voy a explicar un poco más tarde. A veces nos movemos en un mundo donde las emociones no son necesariamente en blanco y negro o no se expresan, porque una aclaratoria que tengo que hacer, cuando yo hablo de emociones y de afecto, yo hablo simplemente de lo que se externaliza. A mí no me interesan los sentimientos desde lo interno. No me interesa la psicología del sentimiento, no es mi campo. No tengo manera, por lo menos a partir de este método que desarrollamos, no tengo manera de interrogar a un sujeto para que me hable de su sentimiento y de su vida interior a partir de las imágenes que ve. Yo lo único que puedo constatar es lo que se expresa al respecto.
y se expresa, como lo vamos a ver en un momento, de distintas formas. Bueno, no voy a aburrirlo otra vez con conceptos. El método básicamente fue construir esta máquina que integra distintas herramientas, como dije, de la informática y que permite a partir de algoritmos de la inteligencia artificial hacer el análisis automatizado de texto, de emojis, de imágenes y de lo que podemos llamar conversaciones en línea. Para ello nos enfocamos en este trabajo en 3 organizaciones que son emblemáticas desde el punto de vista internacional, que son muy conocidas y cada una, como lo vamos a ver dentro de un rato, tiene un posicionamiento y una misión un poco distinta. En el caso de Greenpeace, es la gran organización internacional ambientalista, militante, a veces radical en sus actuaciones. Después tenemos a una organización que tiene otro perfil, que es una organización más tradicional en el sentido conservacionista, que se llama WWF, identificada además por este logo del panda muy conocido, y que tiene un discurso y un posicionamiento público bastante distinto de Greenpeace. Si Greenpeace es percibida como confrontacional, radical, WWF actúa de una forma mucho más cooperativa, colabora con gobiernos, con empresas, para conservar especies y conservar reservas naturales. Y después tienen otra organización también muy militante, un poco al estilo de Greenpeace, pero cuya objetivo principal es denunciar el maltrato contra los animales, promover el veganismo y fundamentalmente denunciar a las industrias que maltratan a los animales y que sacan ganancias a partir del maltrato de animales, ya sea en cosmética, en alimentación, farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y nos ocupamos, esto es antes de la era X, un poco antes de que Elon Musk tomara control de Twitter, de 2 cosas. O sea, quisimos estudiar un año completo de tweets originales de estas organizaciones que tenían elementos, lo que llamamos media, o sea, que contenían imagen, pero tweets originales. No voy a explicar mucho cómo hicimos el muestreo, pero obviamente Greenpeace, WWF y PETA tienen una presencia enorme en las redes y tienen muchos capítulos nacionales. Entonces nosotros descartamos los capítulos nacionales, descartamos todos los retweets o los reposts, como dirían hoy en día, y solamente nos enfocamos en aquellos tweets que ellos mismos producían y que contenían imagen. Y estudiamos en el momento de hacer el corte, que fue estoy tratando de acordarme que fue el año pasado, en el momento de hacer el corte, estudiamos las 10 respuestas o reacciones que habían generado esos tweets al corte que fue en marzo del año pasado. O sea, solamente seleccionamos las 10. Pero bueno, vamos a entrar un poco en la máquina ahora. La máquina se ocupa de estudiar lo que yo llamo, o con Christian llamamos el conglomerado afectivo, que está compuesto por textos, emojis y media. Hay distintos niveles de análisis, no voy a entrar en el detalle, les voy a mostrar algunos ejemplos, desde el análisis un poco general, de una forma mucho más general, hasta el análisis más detallado de cómo es la interacción con el público. Y esto se hizo a partir de recoger la data, de hacer lo que se llama en inglés scrapping. O sea, el scrapping quiere decir que hay una forma automatizada a partir de unos ciertos parámetros para levantar data. Y en este caso, datos que incluye textos, imágenes y emojis. Esto se hace a partir de lo que se llama en inglés un API. Es simplemente, o sea,
Antes, no sé si en la nueva época de X con Elon Musk, pero antes Twitter era una de las pocas plataformas de redes sociales abiertas a los investigadores para que uno pudiera extraer data directamente de la aplicación. Y lo único que había que hacer era hacer una solicitud formal, explicar cuál era el objetivo de la investigación, y ellos, de manera bastante abierta, le daban a uno este código, y este código ya tenía programado la cantidad de data y que uno podía bajarse. Entonces, el programador Christian definió unos parámetros como las fechas, efectivamente los tweets originales, que contuvieran media, que contenían, no, o ya no sé, me disculpan el castellano que a veces se me va un poco. Y a Está partir de bien. esos criterios, se podía bajar la data, y esa data se analizaba. Se analizaba a partir de dos algoritmos. Uno de inteligencia artificial para analizar imágenes de Google. Google es también bastante abierta en el uso de sus aplicaciones para fines de investigación, y ellos nos dieron también un código que nos permitía utilizar el Cloud Vision para hacer análisis de imagen. Y a través de un programa abierto de la Universidad de Stanford, hicimos el análisis de texto, lo que se llama en inglés el sentiment analysis, o sea, cuál es la orientación de los textos que se publicaban desde el punto de vista positivo, negativo o neutro. Voy a explicarles un poco cómo funciona el Cloud Vision y lo que hace después el Cloud Natural Language Processor de Stanford. El Cloud Vision lo que hace básicamente es, primero, hacer una descripción objetiva o una descripción simplemente de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que ya les voy a mostrar un ejemplo. El programa, el Cloud Vision, uno le pone la imagen enfrente, vamos a decirlo así, bueno, simplemente la pasa por la aplicación, y entonces hay una serie de label annotations, o sea, él produce una serie de etiquetas diciendo qué es lo que hay en esa imagen. Animal, entonces, ¿qué tipo de animal? O es un paisaje, o es un paisaje de un bosque, o es un bosque y un río. Va dando una serie de labels, de etiquetas. Eso es lo primero que hace. Pero después se pregunta, esto es lo que ven ustedes aquí, lo que se llama el safety search, o lo que nosotros llamamos la clasificación emocional. Y eso tiene que ver con un umbral que uno puede cambiar, ¿verdad? A partir de ciertos criterios, uno establece un umbral, vamos a decir, de tolerancia. Y ese umbral de tolerancia dice, sí hay. Entonces empieza a agregar variables. Si hay violencia, si hay sexo, si hay desnudez, si hay... entonces uno va agregando una serie de factores y con eso establece una especie de umbral. Entonces, en la medida en que la imagen descrita y las etiquetas descritas, ¿verdad?, correspondan con las variables identificadas en el umbral, la emoción asociada con la imagen será o grotesca, disruptiva, o sentimental, o neutra. Eso lo hubiera explicado mucho mejor hoy Christian, pero básicamente es eso. ¿Y qué pasa con el Language Processor? Bueno, que hace el sentiment analysis a partir de los adjetivos y una cantidad de palabras. Ustedes conocen eso mejor que yo. Aquí tienen el caso de una imagen que ustedes ven acá. Primero, label annotation. Bueno, es bastante preciso, ¿no? O sea, por supuesto, esto es un perro. Y después va a los otros elementos que hay en la imagen. Road, surface, o sea, ahí se ve una superficie, parece un camino. Hay elementos vegetales, de planta. Obviamente, si es un dog es carnívoro.
e incluso podría ir hasta la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además hace lo que es el safe search, o lo que llamamos nosotros la emotional classification, que es decir, bueno, mira, esto está asociado, ¿hay violencia? No. ¿Hay racy? O sea, ¿hay algo que denote actividad sexual? No. ¿Hay contenido para adultos? No. ¿Tiene algún tipo de contenido relacionado con un experimento, algo médico? No. Entonces, si el umbral es bajo, o sea, perdón, si este indicador está por debajo de ese umbral que nosotros establecimos, inmediatamente le voy a decir, esto pareciera que corresponde a los sentimentaloides kitsch. ¡Pum! Si fuera lo contrario, quiere decir que aquí vemos que medical es altamente probable, que la violencia es altamente probable, como hay otros ejemplos, etcétera, 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 inmediatamente lo va a llevar al otro lado. ¿Qué es lo que yo les puedo decir con respecto al uso de la máquina digital? ¿Qué es lo que yo he observado? Yo he observado que el algoritmo de Cloud Vision es mucho más preciso para reconocer imágenes grotescas y disruptivas que imágenes sentimentaloides. En un 95%, vamos a ponerlo así, él reconoce las imágenes que son grotescas y las clasifica de forma automática. A veces se equivoca con las sentimentaloides. A veces tiene esa dificultad. O sea, algo que tendremos que resolver desde el punto de vista informático. Ahora, bueno, hace, digamos, un primer nivel de análisis. Yo le voy a mostrar un poco el tema también de los emojis en un momento, pero bueno, el Stanford Core Analysis es simplemente, primero hace una gran clasificación de las palabras, ¿verdad? Si es un pronombre, si es un adjetivo, etcétera, etcétera. Bueno, hace una cantidad de cosas para después decirlo. Bueno, el sentiment que nosotros asociamos a esto es positivo, negativo o neutro. Y bueno, esto es un poco todo el flujograma, pero nosotros no nos quisimos quedar allí. Nosotros dijimos, nosotros tenemos que ir un poco más allá. Esto no va a ser suficiente. Primero, porque el análisis que hacía el programa de Stanford con respecto a los emojis era bastante superficial y realmente no profundizaba mucho. Y además nos dimos cuenta que había que afinar el análisis de sentimiento de los textos, porque lo que nos daba también el programa de Stanford era como muy esquemático, esta idea de lo positivo, valioso, pero muy esquemático, de lo positivo, negativo, neutro. Entonces, bueno, aquí hay una serie de criterios, esto que tiene que ver más con la informática. Nosotros creamos dos tipos de tesauri, o de tesauri, no sé cómo se dice en plural. Uno, donde agrupamos todos los emojis que nosotros considerábamos que tenían una polaridad positiva o negativa. Y además hicimos dos tesauri de palabras, en inglés obviamente, que también, aquí ustedes tienen simplemente una muestra de uno y otro, que también expresaba esta polaridad. Y entonces, ¿para qué hicimos eso? Porque, bueno, primero le dijimos al programa de Stanford, vaya a hacer su análisis de sentimiento. Muy bien. Pero después, a ese análisis de sentimiento, pasen el filtro de los tesaurios. Y entonces ahí afinábamos el análisis y entendíamos qué palabras dominaban o cuáles eran los emojis realmente que expresaban ciertas emociones que dominaban. Y cómo esos emojis se combinaban con las imágenes, con los textos, y dependía también mucho de las respuestas que generaba. Ok, si ahora me permiten, yo voy a un momentito, sé que ya estoy súper pasado el tiempo, pero les voy a mostrar cómo se ve la aplicación
si esto me lo permite. La tecnología, ok, está acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí Zoom? ¿Qué cosa? A ver, ahora no consigo Zoom. En la otra computadora. No puede ser. No, parece que me desconectó de Zoom. Bueno, a ver si me puedo conectar un momentito. Les pido un poco de paciencia. No. Bueno, les quería mostrar cómo funcionaba esta máquina digital. Déjenme ver. Tengo suerte acá. Ok. A ver si me da entrada, Laura, por favor. A Cheryl, que está tratando de entrar. Perfecto. Sí. Ok. Entonces, les voy a mostrar un momentito nada más cómo funciona esta máquina. Creo que la ven aquí, ¿verdad? La Sí, ven se ve allí, ¿verdad? perfecto. Sí, sí, Ok. se ve Bueno, perfecto. básicamente lo que hace es, digamos, primero identifica el general sentiment. Si ustedes ven aquí, lo hace por organización. Este es el caso de Greenpeace. Sus tweets originales hace simplemente una distribución en un pie de cómo está, digamos, qué es lo que predomina. Después, con respecto al tesauro general, también vemos cuáles son las imágenes y después podemos entrar a análisis mucho más detallados con respecto a las imágenes. Por ejemplo, acá, si yo veo esta imagen, entonces él me va a dar la descripción y me da un poco la clasificación y así puedo hacer una serie de correlaciones, de estudios. Por ejemplo, también lo mismo me da con respecto a las respuestas que generan y puedo cruzar esa información. Aquí tarda un poco en cargarse. Y ya vamos a ver cómo eso se puede representar. Y otra de las cosas que hace el app es, a ver, ok, no. No, es un segundo a ver si se lo puedo mostrar acá rápidamente. Por ejemplo, nosotros ya les expliqué que habíamos generado los thesauri, entonces él me dice efectivamente cuáles son las palabras de los thesauri que más salen, pero me da lo mismo también con respecto a ¿dónde está? Los emojis, efectivamente. También me hace un análisis de los emojis que más prevalecen e igualmente me permite cruzar toda esa información, me permite visualizarlo en forma de nube. Entonces es muy interesante porque la nube combina las palabras con los emojis, entonces vemos, aquí no hay ninguna sorpresa, en el caso de Greenpeace la palabra clima es la que más prevalece. Si hacemos el mismo ejercicio para, a ver si puedo abrir acá, para hacer el contraste con PETA, por ejemplo, que se ocupa de los animales, pues aquí el cloud también, que nos muestra, tampoco hay sorpresa, la gran palabra que domina son los animales, pero lo interesante no es simplemente las palabras, es interesante comparar esto con las imágenes, cruzarlo con los emojis y obviamente cruzarlo con el tipo de respuesta que generan. Esto le da a ustedes una idea general de cómo funciona el app. Entonces vuelvo rápidamente para concluir porque estoy abusando de su tiempo. Voy a simplemente mostrarles algunas de las cosas que podemos hacer. Primero, si ustedes están viendo allí estos tres triángulos, lo que vemos son tres perfiles emocionales bastante distintos de cómo comunican estas organizaciones. Ustedes tienen a la primera que ven allí, yo soy daltónico, creo que eso es azul, que es WWF. Ustedes ven que es una organización que yo a veces llamo ni fu ni fa, donde lo que predomina es el punto de vista neutro. En el otro extremo, ustedes tienen a PETA, cosa que tampoco es sorpresa. Toda la denuncia de la crueldad
de los animales hace que su perfil sea fundamentalmente negativo. Y lo interesante con respecto a Greenpeace, una organización que yo he venido siguiendo desde hace algún tiempo, es que Greenpeace se está, en su discurso público, al menos como se presenta en las redes, se desradicaliza para presentarse de forma mucho más neutra. O sea, lo primero que podemos ver aquí, en sentido general, son tres perfiles emocionales bastante distintos. Cuando se trata de analizar la correspondencia entre lo que las organizaciones comunican y las respuestas que generan, vemos también tres fenómenos bastante interesantes. En el caso de PETA, de forma general, ya después vamos a ver cuando entremos un poco más en las imágenes o en los emojis, vemos un efecto de resonancia casi perfecta de dos triángulos que se montan uno sobre otro en el caso de PETA. Quiere decir que las respuestas en sentido general que generan los mensajes de PETA tienden a coincidir con lo que PETA, como PETA se posiciona. Son dos triángulos que prácticamente se confunden. No es el caso de Greenpeace, y esto lo podemos ver aquí en esta representación. O sea, lo que vemos es que si bien ellos tienden un poco más a moderarse, ¿verdad? Vemos que el público en su respuesta tiende a ser un poco más negativo que lo que ellos pretenden ser. Y esto tiene varias explicaciones. Primero, probablemente por expectativas, digamos, que hay con respecto al medio ambiente o a la posición que debería asumir Greenpeace, pero tiene que ver con otro factor que identificamos. Greenpeace es una organización muy criticada por quienes responden a sus mensajes. Y esto también puede responder a estrategias de grupos que están contra la agenda de Greenpeace. Y por último tienen a WWF, que tampoco a veces logra esa resonancia perfecta con su público y le pasa a veces un poco como le ocurre a Greenpeace, pero en menor proporción. Si bien ellos se presentan fundamentalmente como una organización de emociones más neutras que otra cosa, a veces el público reacciona un poco más negativo a sus mensajes. Pero no está pronunciado proporcionalmente como es en el caso de Greenpeace. Bueno, no lo voy a aburrir mucho más, pero por ejemplo, aquí podemos estudiar solamente cómo hay correspondencias entre los emojis que se utilizan en los mensajes originales o en la respuesta. Bueno, en el caso de PETA y WWF, en el caso de los emojis es una correlación prácticamente de uno. Dice Pearson, prácticamente correlación perfecta. No es el caso siempre de Greenpeace. Otra vez, porque Greenpeace genera muchas respuestas o negativas o emojis que no corresponden a los que ellos producen. Y después hay un fenómeno que nos ha interesado mucho, es que no siempre hay una correspondencia perfecta entre, vamos a llamarlo, los tweets, las imágenes y los emojis. Y aquí les voy a dar un ejemplo rápido y con eso voy a terminar. Voy a ponerle este ejemplo porque creo que me pasé mucho de tiempo. Fíjense una cosa acá. Bueno, esto es una denuncia contra el ceviche. O sea, que entonces ellos hacen un juego de palabras en inglés. See death, not seafood. O sea, mire a la muerte y no a frutos del mar. Pero bueno, con el juego de palabras en inglés. Entonces esto es una denuncia, bueno, que se podría perfectamente esperar de PETA con este tipo de imágenes que pretende además ser chocante, aunque esto no corresponde a la transparencia grotesca. O sea, porque esto es una recreación, es una ilustración, no pretende reivindicar esta imagen como una imagen realista. Lo que me interesaba estudiar acá es por qué a veces nos movemos en un mundo un poco más ambiguo. Y cuando yo analizo, veo las respuestas que esta imagen genera,
me explica un poco esta curva que ustedes ven acá. O sea, ¿por qué no hay, como lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de WWF, como estas dos curvas tienen una trayectoria muy similar y se expresa en la correlación de 0.98? ¿Por qué en el caso de PITA, donde habíamos visto que había una gran resonancia, hay una correlación negativa entre esas dos curvas? Y cuando uno va al detalle, ya más decir a lo cualitativo, si ustedes quieren, vemos que muchos de los comentarios son comentarios que pretenden ser o humorísticos o cínicos. O sea, que a veces una imagen que en principio, como lo va a hacer el Cloud Vision, lo va a clasificar de una forma inequívoca. Estoy seguro que Cloud Vision en este caso la clasificó como grotesca por todos los elementos que tiene, etc. No quiere decir que haya una reacción que vaya en la misma medida. O sea, un poco, y aquí voy a moverme a las conclusiones, y voy a empezar por la última que ustedes pueden leer allí. El papel de las imágenes es a veces más ambiguo de lo que nosotros podemos suponer en un principio. O sea, esa idea de que la imagen tiene prácticamente un carácter unívoco no es tan cierta. Quiere decir que una imagen como esa, que puede resultar chocante o que no es, digamos, una imagen que supone un sentimiento agradable o una emoción agradable, puede generar otro tipo de respuesta. Lo otro es que esta autenticidad afectiva es un fenómeno transversal, como ya lo vimos, y que toca prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. Esta búsqueda de la autenticidad, creo que también no queda duda, se produce en un ambiente o en un ecosistema de comunicación extremadamente artificial, donde las emociones o la forma en la que las emociones se comunican corresponde a una forma estratégica de armar unos paquetes, que es lo que pretendemos estudiar con esta máquina digital. Y obviamente hay una interacción emocional, hay una serie de expectativas del público con respecto a este tipo de organizaciones, y vemos que esta interacción produce básicamente dos tipos de respuestas. Una respuesta que nosotros llamamos resonancia afectiva, donde, como vimos en el caso de PITA, en la mayoría de los casos hay una especie de superposición del perfil emocional de la organización con respecto a las respuestas que genera, o lo contrario. No tuve la oportunidad de mostrarles con más detalle el caso de Greenpeace. Es muy interesante el caso de Greenpeace, porque el caso de Greenpeace, fíjense ustedes, ¿no? Digamos, primero, la correlación no es, digamos, no es totalmente despreciable, pero sí vemos que hay un momento, sobre todo en el caso negativo, hay una divergencia importante entre las dos curvas. Quiere decir que Greenpeace genera muchísimo más respuesta negativa a lo que comunica y a las imágenes que comparte que las otras dos organizaciones. Obviamente eso tiene que ver con su radicalismo, eso tiene que ver con la oposición que generan las acciones de Greenpeace, y eso tiene que ver con un fenómeno que también vamos a estudiar. Yo todavía estoy analizando toda la data que tenemos, que tiene que ver con los bots, es decir, con robots que están programados para responder a los mensajes de Greenpeace. Quiero pedirles disculpas que me haya tomado un poco más de tiempo. No, por favor, está muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovechemos, si les parece bien, estos minutos que nos quedan. Rafael se tuvo que retirar desde México y nos dejó un mensaje diciendo excelente trabajo, un saludo desde México, Rafael Gracias. Hernández. Sí. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, si quieren hasta que levantan la mano o hasta que abren el micrófono, yo tenía dos consultas para hacer, quizás.
Sí, sí. Siempre partiendo de la base que es un ámbito en el cual, si bien todo el elemento, digamos, es pura hermenéutica lo que nos presentaste, es un ámbito en el cual, bueno, desde mi estudio es decir, hay muchos elementos nuevos. Y por eso tenía sobre todo dos preguntas que casi recorre un comentario. Es, perdón, primero la pregunta, ¿por qué cada vez mencionaste la expresión animales no humanos? Es decir, eso me llamó mucho la atención porque si ustedes especifican que son animales no humanos, entenderíamos que están queriendo decir con ello también que hay animales humanos. ¿O por qué no dejar Bueno, animales a secas? primero porque los O, humanos somos animales. O sea, vamos a mm, decir que los humanos sí, somos animales, somos mamíferos y que tenemos, bueno, las características que tenemos como sí, del ser rápidos, animales, sapiens. sí, 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 Exacto. Ahora, eso tiene también una razón analítica que no tuve mm, tiempo de presentar aquí o que, bueno, no era parte de la presentación. Una de las cosas que nos interesa estudiar es qué ocurre con las emociones cuando en las imágenes hay un humano o no hay un humano. Si vemos una diferencia. Si hay presencia de humano en la imagen, ¿qué es lo que pasa con la reacción que produce en la gente? Y eso, el otro día hacía una presentación similar, pero más enfocada en el proyecto de la máquina digital, y una colega me hizo la siguiente observación. Probablemente eso también haya que llevarlo al tema del género. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando la imagen del humano es una mujer versus la imagen de un hombre? O sea, porque entonces es importante hacer la distinción, no solamente porque cree, y además hay una distinción conceptual, sí, conceptual. ¿Por qué al final nos identificamos como animales humanos o no humanos? Porque según la etología, el estudio del comportamiento animal, muchas de nuestras reacciones ante el mundo animal tienen que ver con una proyección del humano con respecto al animal. O sea, por ejemplo, la forma en la que nosotros reaccionamos cuando vemos una cría de un animal no humano, tiene que ver con el hecho de cómo nuestra biología, yo sé que esto es muy controversial ahora porque todo el mundo quiere echar a la biología a la basura, pero no creo que lo podamos hacer tan fácilmente. Es como nuestra biología, de alguna manera, nos lleva a proteger a nuestras propias crías. O sea, cuando nosotros vemos a un cachorro, ¿verdad? Y tenemos esa reacción tan sentimentaloide, no solamente lo estamos haciendo por un condicionamiento cultural, lo estamos haciendo de nuestra propia animalidad. Entonces, simplemente para decir, mire, primero es importante ver cómo lo humano y lo no humano, digamos, se presentan en este análisis. Acuérdate que yo había dicho la premisa, ¿qué ocurre cuando ya no es lo humano el foco de atención, no es el cuerpo humano? Entonces hay que preservar esa idea de la animalidad para que podamos comprender eso. O sea, es para no sí, olvidarnos que sí, también nosotros somos exacto. animales. Claro, muy bien, claro. Y eso es lo que quería como volver a preguntar, es decir, apuntar al aspecto, no de ese son político, no lo como fuese que definimos al animal, al humano como animal racional, animal político, sino apuntar a su aspecto animal, pero que no es animal animal, sino animal no animal. Es O animal no humano y animal no animal humano, humano. humano. Lo que Sí, pasa que sí, también es preservar el elemento biológico. O sea, obviamente no había tiempo para profundizar en eso hoy, pero obviamente todo ese proceso de expresión de las emociones tiene un sustrato biológico, hormonal,
etcétera. O sea, no es el objetivo de este estudio. O sea, yo no voy a entrar a estudiar, eso lo hacen otros colegas que se dedican en un laboratorio a estudiar todas las reacciones fisiológicas que producen ciertas imágenes. La persona, eso a mí no me interesa, pero no lo quiero olvidar tampoco. O sea, no lo quiero poner totalmente de lado, porque yo entiendo que muchas de esas expresiones emocionales vienen desde ese sustrato animal. Claro, y que diríamos desde digamos, un enfoque fenomenológico, recuperando o reenfocando la corporeidad del ser humano, ¿no? Es decir, el Exactamente, cuerpo, sí, sí. Bueno, así esa es. era una consulta. Y la segunda, si es que, a ver, Ernesto o Juan nos avisan si quieren consultar algo o comentar algo, en estos momentitos que nos quedan. Juan dice, BBF, es decir, WWF, perdón, la del oso panda es la World Wildlife Foundation. Sí, Exactamente, la sí, sí, World Wide sí, es Foundation, eso. sí. Ujú, sí. Cuando expusiste al comienzo, Isaac, todos esos elementos dentro de los que expusiste, le diste mucha importancia al de la transparencia. Te quería consultar si eh, ese aspecto de la transparencia apunta en el caso del ámbito político, ¿no? Si podemos decir que conlleva esa transparencia que vos ponías como ejemplo hasta el decir hoy esto y mañana esto otro, porque soy humilde, porque reconozco haber cambiado de opinión, y eso me muestra en mi carácter de humana, eh, de flexible, en tanto soy tan abierta que puedo modificar mis opiniones o mis ideas. Si el principio último, o más bien el propósito último de eso es la adquisición de credibilidad por parte de quienes reciben ese mensaje, sobre todo en el ámbito político, es decir, mostrarse como versátiles, como variables, como humildes, para luego decir, podés creer sin más aquello que te digo, por más que Ujú, hoy sea esto y mañana sea esto otro, o sea incluso lo contrario. claro, Que esa autenticidad es una condición, o se utiliza más bien como condición de credibilidad para dar el discurso o para recibir después, bueno, ese, voto. digo hoy en el contexto nuestro, esa confianza que se necesita para que alguien vote a uno o a otra o a Claro. otro, ¿no? Bueno, yo creo que esto funciona sobre todo por contraste, ya que introduces la palabra credibilidad en tu reflexión, tu pregunta. Esto funciona básicamente por contraste. Quiere decir que si alguien con una estrategia de, vamos a decir, de presentarse como un auténtico ser humano falible, que a veces puede cambiar de opinión, que uno sí que ha cometido algún pecado y que a veces no es ni todo lo correcto que pudo haber sido, pero que igual es sincero al respecto, etcétera. Todo eso es valorado en función de la falta de credibilidad de otros. O sea, yo creo que no lo podemos entender si no es a partir del contraste. O sea, yo creo que también esto es algo que ustedes que estudian, que se especializan en hermenéutica y que estudian el significado. O sea, el significado muchas veces se da por un fenómeno de contraste, un fenómeno de polaridad. O sea, si alguien ha perdido la credibilidad, si hay una clase política que ha perdido la credibilidad, digamos, eso va a ser capitalizado por alguien justamente por decir lo que pasa que todos estos eran unos hipócritas, no decían la verdad, se presentaban de una manera y en el fondo actuaban de otra. Y entonces ahí el contraste es el que termina siendo la diferencia. Por eso entonces esta persona se convierte en alguien increíble. Y yo creo que a veces, si vamos a los hechos de muchos de estos personajes que tienen tantos seguidores y que supuestamente tienen una gran credibilidad, si vamos a los hechos, podemos cuestionar
esa credibilidad. O sea, es muy cuestionable. Pero realmente aquí no estamos en un registro racional. O sea, la relación que se establece con estos personajes es altamente afectiva. No tiene que ver con la razón. Entonces, ellos ganan en credibilidad por contraste con otros que han perdido esa credibilidad. O sea, vamos a decir que hay una necesidad de creer, y esa necesidad se refleja en este tipo de personas, a partir de un déficit, ¿no? De alguien que la perdió. Y necesidad de creer un mensaje que supone estar sustentado en una verdad o en la verdad, si queremos exagerar, ¿no? Que en ese carácter de auténticos o auténticas son quienes sí van a transmitir o a compartir aquello que consideran que es verdadero, que no es Claro, pero justamente, que yo no creo que engaña, hoy ¿no? por hoy, en este mundo de las redes y en el mundo de las Mm. comunicaciones hoy en día, el problema de la verdad es secundario. Ah, Realmente tiene que ver más con los valores que con la verdad. Y probablemente la verdad no sea uno de los valores que predomina. Realmente el problema de la verdad pasa a un papel secundario porque el valor que se termina imponiendo tiene que ver con creencias, con convicciones, con una cierta idea de la moral y obviamente con emociones como el resentimiento, la frustración, con ese tipo de emociones. Entonces, yo creo que en todo esto la verdad es secundaria. La verdad pasa a un plano muy, muy atrás. Y o sea, es como una contradicción, o sea, porque uno podría decir, bueno, pero si la transparencia lo que hace es mostrar las cosas como son, como realmente son. La transparencia está allí para mostrarnos la verdad. Yo creo que no. Creo que la transparencia está ahí para producir un efecto en la gente y ese efecto produzca la adhesión con una cierta idea. Pero eso no tiene nada que ver con la verdad. No tiene nada que ver con la verdad. Además, hay algo que también me interesa mucho estudiar, que es, o sea, alguien decía, hay un profesor, ahora no recuerdo bien su nombre para citarlo, pero él decía que un exceso de luz produce deslumbramiento y no permite ver bien. Pues lo mismo ocurre con un exceso de transparencia. Yo te muestro todo de una cierta forma que produzco también un efecto de deslumbramiento. Y ese deslumbramiento no me permite pensar bien, no me permite asimilar las cosas bien, no me permite contrastar las cosas, no me permite cuestionarlas, no me da la oportunidad de tener una distancia crítica. Estoy tan deslumbrado por claro, todo eso que veo sí, que lo sí, acepto, no tanto como la verdad, sino lo acepto como lo que corresponde a mis valores, a mis expectativas. Lo estamos viendo lamentablemente estos días, lo estamos viendo constantemente en la política, mm, en muchos ámbitos. En la sí, salud, bueno, la pandemia, ni hablemos de la pandemia, podríamos hablar muchísimo de la pandemia. sí. Y sería interesante incorporar el concepto de la coherencia, ¿no? Como una suerte de reemplazo de la verdad. Entonces decir, bueno, se reemplaza la verdad con el criterio de verdad por el criterio de coherencia, porque el Así discurso de es. alguna manera tiene que ser coherente, si no ya la transparencia tampoco se sostendría, se mantendría, Claro, ¿no? Se claro, sí, podría sostener. la Entonces decir, coherencia bueno, era lo que pretendía la cla- señorita Áñez cuando claro, tal dijo quién cual. es Jesucristo. Ah, bueno, que sea coherente. Claro, Claro, exacto. pero si es incoherente, si es coherente en su incoherencia, también funciona. Es Claro, una cosa tremenda porque, ¿cómo podemos decir? O sea, pasa mucho en los procesos de radicalización. O sea, o sea, me ha interesado mucho estudiar esos procesos de radicalización. Y a veces hay mucha incoherencia, o sea, entre la doctrina y la acción.
O sea, hay incoherencia, pero no importa. O sea, incluso la persona que se radicaliza es capaz de vivir con esa incoherencia. Bueno, no quiero entrar en los detalles, pero en los procesos de radicalización fundamentalista eso se ve mucho. Que las personas son capaces de superar esa incoherencia y de decir, no, o sea, esto no importa, porque en esta incoherencia yo encuentro coherencia. Es una cosa un poco rara, pero ocurre en las visiones más radicalizadas, diría yo, digamos, no, probablemente, claro, estamos hablando de minorías radicalizadas, estamos hablando de la grande mayoría, como en un proceso electoral, que eso se expresa en un voto, etcétera, ¿no? Estamos hablando más de personas que se radicalizan y que participan de grupos que son más cerrados. Sí, en los grupos incluso referidos al tipo de alimentación o cómo alimentarse, ahí se ve con más claridad, se ve bien claro, También, ¿no? también, Son así es. ejemplos bien claros de esa suerte de incoherencia que, bueno, hay que hacer la vista gorda porque si no, no se puede llevar a cabo, no se puede practicar esto que se Así postula es. de una forma tan estricta o tan radical, justamente. Entonces, bueno, Así es. algunas cosas, bueno, eso no es el punto, suele ser la frase. Bueno, pero eso no es el punto, a pesar de que sí, en muchos casos es el Así punto. es, así es. Bueno, Isaac, es realmente muy interesante y ya entre mañana y pasado mañana te acercamos el enlace para que puedas compartirlo con quien quieras Ok, y gracias. va a estar en nuestra página en el canal de YouTube también y agradecerte muchísimo todo este mundo que nos abrís que no es el que conocemos tanto. Bueno, Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y espero que nos veamos pronto sí, en Buenos Aires y sí, sigamos conversando de estos temas. con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Bueno, y alguien, se ve que alguien entendió mal el horario porque está pidiendo admisión, pero bueno, son ahora las 4, así que nos despedimos, les agradecemos a todas y a todos los que se conectaron y el 2 de noviembre nos vemos aquí en Buenos Aires. Así será. Muchas Bueno, gracias. muchísimas Hasta gracias. luego. Chao, mil Saludos, saludos gracias. a todos. Adiós.